¿Quieres saber cómo conseguir clientes para tu práctica de coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Si eres una persona que le interesa el coaching profesional, además te encanta el desarrollo y quieres convertirte en tu mejor versión y, ¿por qué no?, en el Inter mantenerte motivado, estás en el lugar correcto. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar muchísimas cosas relacionadas con estos temas. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre una pregunta que me han hecho frecuentemente, que es cómo conseguir clientes para tu práctica de coaching. Así que córrele por una libreta. El día de hoy te voy a compartir 11 diferentes estrategias. Estúdialas, analízalas y ve revisándolas en tu práctica de coaching para que vayas conformando esa cartera de clientes sólida que te va a ayudar a moverte al siguiente nivel. La primera estrategia para ganar clientes de coaching es contar con un sitio web. Y a ver, aquí tengo que hacer un alto y hacer una distinción contigo en que no es necesario que pagues muchísimo dinero a un diseñador para que te haga un sitio web con 1000 páginas. A ver, por supuesto que no. Especialmente si estás iniciando con tu práctica de coaching, es necesario que tengas un sitio que sea pequeño, pero que tenga las principales secciones que son de interés para tu cliente potencial. Ahora, ¿cuáles son estas principales secciones? Bueno, una primera sería, por ejemplo, que tú tengas una sección en donde puedas contar acerca de ti, que la persona pueda leer cuál es tu trayectoria profesional, que conozca un poco más acerca de tu currículum y cuáles son las expectativas que va a tener al trabajar contigo. De esa manera, si tu cliente potencial se pone a leerlo en tu sitio web, va a conocerte un poco más y además eso le va a dar confianza para saber quién es la persona detrás de ese prestador de servicios con el que va a iniciar con sus sesiones de coaching. Así que esa es una sección importante en tu sitio web. Una segunda sección sería, por ejemplo, poner de forma clara cuáles son los servicios que ofreces. Y esto parecería obvio, pero te lo comento porque hay coaches que no solamente ofrecen sesiones de coaching, sino que además pueden ofrecer capacitaciones, además pueden ofrecer consultorías o cualquier otro tipo de servicio. Si este es tu caso, es importante que lo dejes de forma clara en el sitio web, porque si no lo haces, tu cliente potencial puede entrar a tu página, puede ver la información y si es confusa, lo único que va a pasar es que se va a salir inmediatamente de la página para buscar otro prestador de servicios. Por esa razón, es necesario que en tu sección de servicios establezcas claramente cuáles son esos servicios que le ofreces. Y una tercera sección muy importante es una caja de contacto, porque de esta manera tu cliente potencial va a poder establecer esa primera interacción contigo, va a haber un teléfono de contacto y va a haber un correo electrónico. De esta manera va a poder coordinar sus sesiones de coaching. Así que el sitio web te va a ayudar bastante, va a hacer que tengas una imagen profesional ante tus clientes potenciales y también te va a ayudar a que cuando conozcas a nuevas personas, tú les des un lugar a donde la persona puede ir y puede leer un poco más acerca de ti y acerca de tus sesiones de coaching. La segunda estrategia es que puedas generar presencia en las redes sociales. Y a ver, esta pregunta me la hacen todo el tiempo en las certificaciones y me dicen, bueno, Liliana, pero entonces es necesario que esté presente en todas las redes sociales porque de verdad, o sea, esto es muy difícil. Y sí, o sea, en la vida real es muy difícil tener esa consistencia para hacer publicaciones de forma regular en tus redes sociales. Pero a ver, acá no es necesario que tú tengas presencia en todas las redes sociales. Simplemente se trata de que tú puedas identificar cuáles son las redes sociales en donde se reúnen tus clientes potenciales. De manera que si tú piensas que la mayoría de tus clientes, por ejemplo, se encuentran en Instagram, entonces pues tú le pongas mayor foco a esa red social. Pero por el contrario, si tú dices, oye, ¿sabes qué? La mayoría de mis clientes están presentes en Facebook, pues entonces genera una página de Facebook que además es sin costo y en donde tú vas a poder generar publicaciones que
agreguen valor a esos clientes potenciales. Por lo tanto, mantener presencia en las redes sociales te va a ayudar a ir generando una audiencia, a que vayas creando ese equipo de personas que probablemente se van a interesar por tus servicios. Así que esa es una segunda estrategia que te sugiero para ir consolidando tu cartera de clientes. La tercera estrategia es que puedas hacer networking. El famoso networking simplemente es establecer redes de contacto y estos redes de contacto los puedes hacer, por ejemplo, con algunos compañeros de trabajo que quizás tuviste en el pasado, pues es recomendable mantenerlos activos y que tú tengas ese contacto y esas llamadas periódicas para que estas personas puedan recomendarte. Eso es algo muy bueno porque aunque sean personas que se dedican a algo completamente diferente al coaching, probablemente trabajan en otras industrias, pero quizás en algún momento de la vida ellos identifican a un compañero de trabajo o a lo mejor a una persona que les reporta que requieren un coaching empresarial. De esa forma te pueden recomendar y pueden recomendar nuevamente tu sitio web y cuáles son los servicios que ofreces. Así que para consolidar tu cartera de clientes también es importante que tengas un networking sólido. Una cuarta estrategia que te sugiero para ganar clientes es hacer trabajo de speaker o dar conferencias. Pero antes de que me digas, Liliana, pero a mí me da pánico escénico o nunca he dado alguna charla, bueno, no te preocupes. El ser conferencista es una habilidad que tú la puedes ir trabajando a través del tiempo. El hablar en público te va a ayudar a que, por un lado, puedas dar a conocer un poco más acerca de la metodología del coaching o del tipo de coaching al que te dedicas. Por ejemplo, si eres un life coach, un coach de vida o un coach empresarial, en estas conferencias o en estas charlas tú vas a poder hablar acerca de la metodología, pero también acerca de tus servicios. Así que esto es una buena estrategia, sobre todo si tienes contactos en donde tú puedes ofrecer probablemente alguna plática sin costo. De esta manera tú puedes entrar a hacer un primer contacto con ese grupo para dar a conocer la información, pero al final vas a hablar acerca de tus servicios y por otro lado las personas van a tener fácil acceso a ti y a tus datos. Así que esta es una estrategia que también te sugiero para que la analices y con ella vayas creciendo tu cartera de clientes. La quinta estrategia está un poquito relacionada, pero acá no es tanto a que tú vayas y des conferencias como speaker, sino más bien que tú seas un participante. Si tú participas en la industria, en cursos y en conferencias relacionadas con el tema, esto también va a hacer que conozcas a otras personas que están trabajando en proyectos nuevos y que probablemente están manejando ciertos grupos de coacheo o que tienen contacto con algunas empresas. Esto va a ser muy bueno porque de forma activa tú vas a poder establecer ese networking del que hablábamos, pero por otro lado también vas a poder escuchar cuáles son otras estrategias que de forma local se están implementando para ganar clientes. 6. Una sexta estrategia para que ganes clientes de coaching es usar una estrategia dirigida de referidos. Y con esto me refiero a que lo hagas de forma estratégica. Solicita a los clientes con los que ya has trabajado que te recomienden, que si conocen a otra persona que probablemente se pueda beneficiar de tus servicios, entonces que te recomienden. Por eso es necesario que a lo mejor esta comunicación la lleves a cabo a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto o simplemente cuando termines un proceso de coaching con tus clientes, solicita que te refieran a otras personas cuando consideren que alguien se puede beneficiar de los servicios que ofreces. La estrategia número 7 es que puedas optimizar ese sitio web del que hablábamos. Si tú tienes un sitio web o tienes pensado desarrollarlo, es necesario que este sitio web pueda atraer tráfico, porque de nada te sirve tener un sitio web a donde nadie lo visita. Por esa razón es necesario que tanto tú mandes a personas interesadas en tus servicios de coaching, como también que esté optimizado adecuadamente para que los buscadores lo puedan recomendar a otras personas. De esa manera va a ser fácil que otras personas similares con intereses en sesiones de coaching den con tus servicios.
La estrategia número 8 y que es buenísima, yo la he utilizado en diferentes momentos en mi práctica profesional, es ofrecer sesiones de coaching gratuitas. Y aquí hay algo que es importante comentarte. Las sesiones de coaching gratis son para que tú vayas ganando mayor experiencia y para que también tu cliente vea cómo es el vivir una experiencia en un proceso de coaching. Por esa razón, las sesiones de coaching sin costo, la sugerencia es que las puedas implementar dando 1 o 2 sesiones de coaching sin costo, pero en el entendido que si la persona está interesada en tus servicios, puedas seguir con ese proceso de coaching pagando el costo correspondiente. Eso es importante porque hay ocasiones en que los coaches me dicen, bueno, pues yo voy a regalar todo el proceso de coaching para que la persona se beneficie, pero regalar todas las sesiones de coaching no es algo que te recomiendo, ya que el cliente puede ser que no lo valore y puede ser que no le preste atención a esas sesiones que va a trabajar contigo. Por esa razón, las sesiones de coaching simplemente es que tú puedas regalar 1 o 2 sesiones sin costo y el resto pagarlas a precio regular. La estrategia número 9 es que tú puedas participar también en eventos locales. Y aquí esto es un poquito como lo que te decía del networking y que tú participes en cursos y en conferencias, pero a lo mejor en eventos que no están relacionados con el coaching, porque también el mantenerte presente en otras industrias o con personas que se dediquen a otros temas puede ayudarte a que conozcan del coaching, a que sepan de qué se trata, cuáles son los servicios que ofreces y que además tú vayas generando esa cartera también de empresas que pueden ser clientes potenciales en el futuro o que a lo mejor puedes conocer algún representante de empresa que tiene empleados que quizás se puedan beneficiar de sesiones de coaching, ya sea de vida o empresariales. Así que tu participación en estos eventos locales va a ser de mucha utilidad porque eso te va a ayudar a ir creciendo tu cartera de clientes poco a poco. La estrategia número 10 y que es muy buena para ir generando nuevos clientes y nuevos prospectos que se interesen en tus servicios de coaching es pedir reseñas y testimonios. Esto lo manejo yo todo el tiempo. Si tú has trabajado conmigo o has visto toda mi información, sabes que normalmente me gusta pedir retroalimentación, me gusta saber cómo están evaluando el servicio y estas reseñas te van a ayudar muchísimo para que tú las pongas en tu sitio web, para que además las puedas compartir con otras personas que estén interesadas en tomar sesiones de coaching. Así que eso va a ser súper clave para que lo tengas presente con cada uno de los clientes con los que trabajes. La última estrategia número 11 y no menos importante es que puedas correr anuncios a través de Google, a través de Facebook o en cualquier red social de tu preferencia. Esto es muy bueno porque por supuesto te pone directamente enfrente de personas que estén interesadas en tomar sesiones de coaching, pero aquí la única cosa que sí quiero decirte es que evalúes y tengas muy presente el retorno de inversión para que no vayas a invertir demasiado dinero de forma mensual en este tipo de estrategia y de pronto no estés recibiendo el número de personas con las que vas a trabajar. Así que ahí es importante que tengas en mente cuál es la inversión que vas a hacer de forma regular para correr anuncios y por otro lado que te puedas apoyar con personas que saben hacer una redacción adecuada de los anuncios para que tú puedas llegar a tu cliente específico y a ese mercado específico al que vas dirigido. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son 11 diferentes estrategias. Por supuesto que si le diéramos doble clic a cada una de esas estrategias, créeme que hay muchísima información que podemos analizar en cada una de ellas. Déjamelo en los comentarios de este video si es que quieres conocer un poco más o quieres revisar a profundidad la información de alguna de estas estrategias para hacerte otro video y compartirte mayor información. Pero es necesario que las estudies, que las revises y con ello vayas de forma diligente creando poco a poco esa cartera de clientes que te va a ayudar a que mantengas tus recursos en orden y a que mantengas tu presencia en el mercado de manera regular. Así que bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.